Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer muy especialmente a Eduardo Paz González por haber aceptado participar de este diálogo sobre un tema que es crucial pues, para el país y para América Latina, como lo estamos viendo hoy día justamente con los conflictos que tienen lugar en el Ecuador. Eduardo Paz es sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés y ha sido uno de los impulsores y gestores del Centro de Investigaciones Sociales vinculado a la vicepresidencia de Bolivia, y desde ese cargo impulsó una obra que es sin duda muy importante, que es la Biblioteca del Bicentenario. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Hay un elemento eh, central, digamos, dentro de lo que explica Walter, toda esa referencia a Ernesto Laclau y a Chantal Mouffe, la cientista política belga, que tiene que ver con la forma en que el populismo polariza, como una estrategia discursiva que va a llevar a unos actores a hablar del pueblo que ha sido marginado, que ha sido vilipendiado por un antagonista que aparece como la oligarquía, que aparece como una élite no legítima, y que, bueno, en realidad yo creo que cualquiera de nosotros podría pensar en un montón de ejemplos históricos al respecto. Lo primero que yo pondría en perspectiva sobre lo que dice Walter es esta singularización del populismo como un fenómeno que está relacionado estrictamente con el movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que quiero decir? No es, por un lado, solamente que Laclau y Mouffe hablen del populismo después de la caída del muro de Berlín, que sin duda es un momento importante de reconfiguración de las coordenadas políticas, pero además porque Laclau, siendo argentino, tenía y venía trabajando desde principios de los 80 el tema de cómo entender el peronismo. Es decir, una primera forma latinoamericana muy concreta de populismo en la que se veían ya algunos gestos que luego han sido recurrentes en la región. De alguna manera podemos hablar también de lo que había sido, por ejemplo, el gobierno de Lázaro Cárdenas después de la Revolución Mexicana. Tanto con Cárdenas como con Perón se encuentran los dispositivos discursivos que hablan del pueblo profundo, noble, frente a unas élites que en ese momento sí eran las élites oligárquicas, proimperialistas, etc. Entonces, vemos que, por un lado, en América Latina ya es parte, digamos por ahora, de su historia. Y que cuando pensamos en el caso boliviano, Walter también hacía mención y decía, el movimiento al socialismo es una forma de epígonos, usaba la palabra epígonos, de lo que había sido el MNR del 52. Yo creo, y en realidad no lo tomo, digamos, tanto como una crítica, me parece que en realidad hay un proceso de mediana duración ahí en cómo se van sucediendo los procesos en la segunda mitad del siglo XX y estas primeras décadas del siglo XXI. Pero ¿qué es lo importante cuando hablamos del MNR? Si nos vamos a Carlos Montenegro, el principal ideólogo de la formación del MNR, vamos a encontrar el mismo dispositivo. La antipatria contra la patria. La nación contra la antinación. Y no es solamente un tema de los momentos ideológicos de formación, sino que además justamente su práctica, y yo estoy seguro que hay, seguramente ustedes saben algunos pasajes mejor que yo, donde el MNR actúa en consecuencia polarizando pueblo contra la rosca, contra el superestado. Si me permiten saltar, hacer un rápido salto, por supuesto el movimiento del socialismo ha hecho algo parecido al MNR, que me parece que tiene un péndulo y que China Antesana lo ha explicado mejor que cualquiera, de esta forma
que es populista de actuar en el discurso nacionalista revolucionario, que va de lo nacionalista a lo revolucionario, del 52 hasta el 85. Pero si pensamos un poco más, el MNR en sus facetas revolucionarias y populista, el movimiento al socialismo, que ha llevado un proceso de transformación importante en el país, el mismo Walter lo decía, hubieron muchas igualaciones, etcétera, etcétera, podemos profundizar en ello. Pero si pensamos también, por ejemplo, en el momento en el que Yanine Áñez era la primera mandataria del país, vamos a encontrar gestos muy semejantes de dispositivos discursivos populistas. Porque se hablaba otra vez de la buena gente boliviana que había sido secuestrada por una mafia organizada y corrupta, que era el MAS. Entonces ahí es como que se aplica el mismo dispositivo, pero cambian los actores. Y por supuesto, no creo que a ninguno de nosotros acá se nos pase que Luis Fernando Camacho, mientras era el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, también apeló a dispositivos parecidos. A lo que voy con todo esto es que el populismo me parece que tiene una raigambre como cultura política boliviana que se puede rastrear al menos desde 1952. Y yo creo que hay una cosa que merece ser explicada, no solamente como la desviación o nuestro afán de persistir en, digamos, entiendo en el sentido de lo que decía Walter, errores o malas prácticas de nuestra cultura política, y habría que preguntarse un poco por qué. Yo rescato una frase de Zabaleta, que ustedes conocen perfectamente, también es un intelectual marxista y que, por ejemplo, HCF Mansilla ha dicho recientemente que no tenía nada de democrático ni de liberal, pero Zabaleta tenía una frase importante que era: el caudillo es la forma de organización de las masas. Y eso le servía para entender la Argentina de Perón como el México de Cárdenas, pero también la importancia de los caudillos en Bolivia, sean Belsu o sea Víctor Paz Estenssoro en el momento revolucionario del MNR. ¿Pero por qué? ¿Por qué las masas necesitan ese caudillo? Porque seguramente esto hace ruido justamente contra los preceptos de una democracia liberal como la que quisiera proponer Walter. Y el tema es, me parece a mí, que más allá de lo que el movimiento al socialismo pueda o no hacer con las masas bolivianas pueden tener dos facetas. Digamos, como pasa con las partículas de luz, que pueden ser onda o pueden ser partículas, justamente. Pueden tomar una forma muy corporativa, donde se defienden respecto del exterior y pelean por sus propios intereses. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que está escrita sobre eso es justamente el libro de Roberto sobre el rentismo, que dependiendo dónde esté un grupo de gente, aspira a sacar una renta de algo que considera que es de algún modo suyo. Y está dispuesto a pelear, a presionar, a negociar con el Estado y con los partidos políticos para lograr eso. Yo creo que a todos ustedes les será familiar que más allá del epicentro político de la Plaza Murillo, los partidos políticos en Bolivia, por ejemplo, en Trinidad o en el Chaco, se han prestado muchas veces no tanto a ser los estandartes de ideologías, sino las barricadas de facciones locales. Entonces, incluso los partidos del momento de la partidocracia de 1985 hasta el 2000 y tantos, estaban imbricadas de esas presiones frente a los grupos corporativos, que creo que puede ser la forma más nociva de existencia en la política. Porque eso sí es
renunciar a cualquier posibilidad de construcción para el conjunto, y la pelea sanguinaria por te empujo a ti porque aquí tengo que estar yo, y representar a mi corporación. Uno de los detalles es que la aparición del caudillo, con todas las cosas que puede arrastrar, que hacen ruido con la democracia liberal y con los preceptos del voto, del ejercicio de derechos, etcétera, es que la aparición de los caudillos ha sido históricamente la posibilidad de que las corporaciones negocien en otro nivel y se sumen a un proyecto más amplio. Seguramente esas corporaciones tienen intereses todavía de acceder de manera privilegiada a recursos, pero por un tiempo actúan en un sentido más colectivo. Ahora, claro, cuando digo colectivo, estoy seguro que a Antonio le hace ruido porque lo ve desde un lugar muy distinto, pero en fin, todo esto es para conversar. Entonces, yo pondría esos temas sobre la mesa. El populismo no como una singularidad del MAS, sino una cosa que es producto de nuestra cultura política. Transformar nuestra cultura política podría demandar esfuerzos como mucho más integrales, me parece que no pasa simplemente por la ciudadanía. Y yo estoy de acuerdo en lo que decía Walter, aunque seguramente con un signo distinto, y es que ese populismo ha apuntalado y ha servido para lograr ciertas cosas, por ejemplo, que haya gente nueva que acceda a una lógica de consumo, que participe del mercado, que vaya a los supermercados, que ponga a sus hijos en colegios privados, etcétera, etcétera, que Walter lo ponía como una formación de clase media. Y la clase media, para no entrar, digamos, ahora en sofisticaciones, para no abusar del tiempo, sí podría participar en política de otra manera. Pero justamente hacerse de la clase media o ser un actor de clase media supone también la disolución o supondría la disolución de las vinculaciones corporativas que me parece que incluso hoy son todavía muy fuertes y que el mismo movimiento del socialismo tiene grandes problemas para manejar todo eso, a pesar de que hacia afuera se cree o se intuye que el MAS maneja a gusto.